$20 in my pocket. La Segunda Guerra Mundial no solo surgió de la nada, sus raíces se encuentran en la crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, que provocó desempleo masivo, quiebras de bancos y desesperanza en gran parte del mundo. En este contexto de crisis aparecieron líderes autoritarios que prometieron soluciones rápidas y contundentes. En Italia, Benito Mussolini instauró el fascismo. En Alemania, Adolf Hitler fundó el nazismo y prometió restaurar el orgullo alemán tras humillante tratado de Versalles. En Japón, el militarismo impulsó una política expansionista sobre Asia. Estos sistemas totalitarios compartían una característica: la represión política, el control de la sociedad y la ambición de conquistar nuevos territorios. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia utilizando la estrategia del Blitzkrieg o guerra relámpago, basada en los ataques rápidos con tanques, aviones y tropas. En pocas semanas, Polonia cayó. Reino Unido y Francia reaccionaron declarando la guerra a Alemania, y así inició oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Alemania conquistó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y finalmente Francia en 1940. París cayó en manos nazis y Hitler se convirtió en el dueño de Europa Central y Occidental. Solo el Reino Unido, bajo el liderazgo de Winston, resistía con fuerza, logrando detener a la URSS en la batalla de Inglaterra. Fase. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión que tenía con Stalin e inició la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia. 3 millones de soldados alemanes avanzaron hacia Moscú, Leningrado y Kiev. Al inicio, parecía una victoria segura, pero el invierno ruso y las duras condiciones, junto con la feroz resistencia soviética, detuvo el avance alemán. Ese mismo año, en agosto, se firmó la Carta de Atlántico entre Churchill y Roosevelt. Este documento no solo fortalecía la alianza contra Hitler, sino que también planteó un futuro de paz basado en la libertad, la cooperación y el derecho de los pueblos a decidir su destino. Fue el inicio de la visión, lo que después se vendría conociendo como la Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como la ONU. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base naval estadounidense en Pearl Harbor. Esto sucede porque Japón decide invadir las islas del Pacífico, a falta de petróleo y acero. En ese mismo año, Estados Unidos decide pasar su base naval a Hawái y a Japón, al pensar que los atacarían, decide atacarlos. Los aviones japoneses atacaron y destruyeron los barcos y aviones estadounidenses, causando la muerte de varios. Estados Unidos, al enterarse de eso, se enoja y entra a la Segunda Guerra Mundial, declarándole la guerra a Japón. Japón logró invadir Filipinas, Malasia, Birmania y otras islas. La batalla de Stalingrado de 1942 a 1943 fue un punto de inflexión en la guerra. Las tropas alemanas sitiaron a la ciudad, pero los soviéticos resistieron heroicamente. La lucha fue brutal. Casa por casa, hambre, frío, todo eso sufrieron la ciudad y los soldados. Finalmente, el ejército alemán fue rodeado y obligado a rendirse. Con más de 2 millones de bajas, Stalingrado se convirtió en un símbolo de resistencia.
y en la primera gran derrota de Hitler. Desde el momento, los nazis dejaron de avanzar y comenzaron a retroceder en los frentes. Hay que recordar que los soldados solamente resistían con 40 gramos de comida, al igual que el suministro de agua era muy bajo. Quinta y sexta fase: la derrota de Alemania y el fin de la guerra. En 1944, los aliados organizaron el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, en donde miles de soldados tuvieron que atravesar el Canal de Mancha para poder liberar Francia. Esto fue todo un éxito y gracias a eso los nazis poco a poco fueron siendo empujados hacia Berlín. Pero en mayo de 1945, con Berlín en ruinas, Hitler se suicidó en su búnker. Y días después, Alemania tuvo que firmar la rendición incondicional, dando fin a la guerra en Europa. Pero la guerra continuó hasta agosto de 1945 en el Pacífico, cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas, una hacia Hiroshima y una hacia Nagasaki. Este conflicto dejó más de 70 millones de muertos, ciudades destruidas, millones de desplazos y el horror del Holocausto, pero también marcó un nuevo comienzo en octubre de 1945, cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas, con la intención de garantizar la paz y evitar que suceda alguna tragedia semejante.